ejecutivo. Actualmente da clases de taller terminal, también proyecto ejecutivo, edificios sustentables y también da clases en el posgrado. Hoy, bueno, pues nos viene a hablar del impacto de la sustentabilidad en los edificios de oficinas, que pues muy a propósito, ¿verdad? Con nuestro proyecto ejecutivo 2, que son los temas que estamos viendo. Adelante, arquitecto, muchas gracias. Sí, gracias, maestra Elsa. Efectivamente, bueno, pues vengo aquí a exponerles este tema. Es un tema complejo, es un tema pues que nos atañe mucho con respecto al futuro. Y yo diría que el impacto de la sustentabilidad no nada más sería en oficinas, sino en cualquier género de edificios, pero de manera particular, así de manera muy puntual, esta exposición se refiere al edificio de oficinas y va muy relacionado a lo que es Proyecto Ejecutivo 2, donde tenemos oficinas en un sentido desarrollado de este sentido vertical, y estas oficinas, bueno, pues en Proyecto Ejecutivo nos damos a la tarea de realizar todas las ingenierías que llevan. También nos metemos un poquito al diseño arquitectónico, pero sin embargo, ese diseño arquitectónico ya llega, ¿no? Bueno, efectivamente, arquitectura sostenible es muy compleja. Voy a tratar de irme muy simple, por decir así, este adjetivo. Sin embargo, quisiera abarcar lo más que se pudiera. Esto entonces me llevaría a que primero quiero que ustedes comprendan el concepto de arquitectura sostenible. También es cierto que sostenible y sustentable, algunos lo definen como lo mismo, algunos lo definen diferente. No es el objetivo de esta exposición encontrar la diferencia. Lo que sí es objetivo es encontrar el cómo ayudar a cualquier género de edificios y de manera particular a las oficinas por el efecto de la sustentabilidad. Partiría diciendo que sostenibilidad y sustentabilidad tendrían prácticamente el mismo objetivo, y el objetivo es muy claro: que los edificios sean autónomos, que sean autosuficientes. Y la sustentabilidad está englobada en tres aspectos: el ambiental, el social y el económico. Estas tres partes son de la mano, una de ellas no puede existir sin la otra. Lo ambiental se refiere a que precisamente el medio, el lugar donde se ubique el edificio, sea un edificio que se integre en ese ambiente, en ese contexto, en ese espacio urbano. Lo social implica que también los usuarios, que son este aspecto social, son los que van a utilizar el edificio, y ello conlleva a que pues van a interactuar con el edificio, y por lo mismo entonces debe de tener esa aceptación, esa parte donde la sustentabilidad no puede ir sin lo ambiental, pero también no puede existir si una sociedad no acepta ese edificio. La tercera parte es lo económico. No podemos tener un edificio muy caro, no podemos tener un edificio donde, digamos, cumple lo ambiental, es aceptada por la sociedad, pero se nos escapa de lo económico. Y esta parte económica, precisamente lo que debe de buscar es que se integre, que junto con lo social y lo ambiental forme parte de este tercio, de esta terna, donde los tres juntos van de la mano. Ninguno sobresale, pero los tres son indispensables. Es como una mesa. Aquí será una mesa de tres apoyos, pero si una de ellas no está, no puede haber sustentabilidad. Bien, y luego, de manera particular, entrando en materia de cómo podría impactar la sustentabilidad en un edificio de oficinas, aquí lo señalé en 5 ejes principalmente.
Son 5 ejes en donde se refieren titulados con el tema del agua, la energía, los residuos sólidos, el espacio arquitectónico y el sitio. De hecho, todos los programas de certificación de edificios nos rigen por una serie de requisitos y también pues estos requisitos están implícitos en estos 5 ejes, que de alguna manera es lo que vamos a tratar, cómo el agua, la energía, la basura, el espacio arquitectónico, el sitio, junto con lo ambiental, lo social y lo económico, repercuten en los edificios de oficinas. También tenemos que saber que si la sustentabilidad se logra, entonces tendríamos un edificio que fuese autónomo, que fuese independiente. Esto quiere decir que los costos originados por el uso de la energía, por disponer de agua, por desechar residuos sólidos, porque nuestro espacio arquitectónico no sea con el confort adecuado y porque el sitio donde se ubica nuestro edificio a lo mejor no se está integrando, nos va a repercutir en un aspecto fundamental, que es lo económico. Y eso es dinero. Finalmente, entonces, si nosotros logramos estos 5 ejes, podremos tener mayor ventaja de nuestro edificio y lo que va a suceder es que vamos a tener una disminución en nuestros impuestos. Vamos a pagar menos agua, vamos a pagar menos energía eléctrica y sobre todo también vamos a pagar menos en nuestro recibo del predio que año con año nos está llegando y que nos está impactando sobre todo en lo económico. También partiría diciendo que las oficinas, como todos los demás edificios de cualquier género, genera CO2, genera este dióxido de carbono y precisamente pues este dióxido de carbono pues va contribuyendo a estos gases de efecto invernadero y esto va produciendo pues un cambio climático y México es uno de los países que se encuentra en el lugar 12º por esta generación de dióxido de carbono. Los edificios contribuyen en una cuarta parte, así con ese dato, en una cuarta parte en la contribución de dióxido de carbono. Entonces, si nosotros nos desviamos la atención durante el diseño arquitectónico, en esa etapa del ciclo de vida de un edificio, cuando lo estamos diseñando, y nos vamos ya adentrando en la parte sustentable, tendremos que forzosamente tocar estos 5 ejes que les mencioné. Bien, voy a empezar con estos 5 ejes, insisto, de una manera muy sencilla, básica. Nos llevaría mucho tiempo abordar a profundidad cada uno de estos 5 ejes, pero quiero nada más sembrar y despertar esa inquietud de la sustentabilidad en el diseño arquitectónico. El primer eje, bueno, pues es el agua, y aquí el agua es un líquido fundamental para que pueda existir un edificio. Sin agua no puede funcionar. No podemos hacer uso de un edificio si no tiene agua. Aquí del lado izquierdo está una flecha en color rojo donde empieza el proceso. Quiero que ustedes lo vean aquí de este lado izquierdo. Dice aquí llega la toma domiciliaria. Captamos esa agua en una cisterna 1 que le vamos a llamar agua potable. También en esta cisterna vamos a tener el agua contra incendio que nos dice el reglamento. Junto con esa cisterna tenemos una segunda cisterna que vamos ahora a llenar, a buscar que tenga agua reciclada, agua proveniente del agua potable, pero que ya fue utilizada, que ya tuvo un primer uso. Así como también la podemos combinar en esa segunda cisterna de agua reciclada con el agua de lluvia. Sea cual sea el sistema de bombeo, pues necesitamos bombas
para poder llevar esa agua al edificio. Aquí estoy proponiendo un sistema por gravedad. Insisto, nada más para ejemplificar. Diríamos entonces que la cisterna número 1 estará llevando esa agua potable a un tinaco que estaría en una parte superior, en la azotea, pero únicamente y exclusivamente va a ser para lavabos. La cisterna 2, que es de agua reciclada y de lluvia, estará llevando agua igual a un tinaco en la parte superior, pero será exclusivamente para el uso del WC. Si vemos que el agua que esté llevando el tinaco, que es agua potable para lavabos, efectivamente pues llega a un lavabo y esa agua del lavabo pues la vamos a llevar a un tratamiento, a una planta de tratamiento de agua gris, que es el agua gris que proviene del uso del lavabo, así como también pues entonces le vamos a dar un tratamiento de tal manera que entonces al hacerle este tratamiento de agua gris, pues lo vamos a convertir en agua reciclada y esa agua reciclada pues será para el WC, o también podríamos usar para riego. El agua que se genere por el WC, pues tendremos que darle también otro tratamiento y finalmente después de que ya tenga ese tratamiento ya la podemos desechar al colector, al colector que nos brinde la conexión, en este caso la alcaldía, pero ya nos está exigiendo que precisamente, bueno, pues esta agua, antes de tirarla, antes de que la llevemos al colector, pues tenga un tratamiento. Y ese tratamiento nos marca que debe de ser un tratamiento mínimo primario. Y entendiéndose como tratamiento primario, aquella en donde le quitamos los sólidos al agua negra. Una vez de que ya se hizo ese tratamiento, bueno, pues ya la podemos tirar. A diferencia de la otra planta de tratamiento, que es la de agua gris o para agua gris, esta planta de tratamiento requiere de un tratamiento secundario. Es decir, que además de que le quitemos los sólidos, pues habrá que filtrarla de tal manera que obtengamos agua limpia, pero no potable. De esta manera, entonces estaríamos reciclando el uso del agua y precisamente con respecto a este rubro, existe una norma, la NMX 164, donde nos dice que para que un edificio pueda ser considerado como sustentable en el eje del tema del agua, pues debe de reducir su consumo por lo menos un 20%. Si nosotros logramos un reciclaje, es muy probable, es muy seguro que podamos lograr esa reducción del uso de agua potable hasta un 80%, es decir, que reducimos un 20%, y podríamos entonces pelear nuestra certificación de sustentabilidad para nuestro edificio de oficinas. Bien, aquí hay un mueble muy particular que es el fregadero. El fregadero pues requiere de agua potable. Sin embargo, al hacer uso de este mueble, pues nos origina aguas grasosas. Y esa agua grasosa pues habrá que darle un tratamiento primario. Nuevamente insisto, quitándole esos sólidos, esa grasa que tiene suspendida el agua en la parte superior. Y después de ahí tenemos dos opciones. Aquí se está señalando que esa agua grasosa se iría al biodigestor. Si tuviéramos un edificio de oficinas que hubiera una cafetería o un restaurante que tuviera un volumen de aguas grasosas más considerable, entonces en lugar de mandarlo al biodigestor, sería necesario entre la trampa de grasa y la planta de tratamiento de agua gris, implementar igual un dispositivo para que con el cual pudiéramos entonces limpiar estas aguas grasosas y juntarlas con nuestra agua gris y finalmente llevarla a la cisterna número 2.
Aquí cabe señalar que también vamos a procurar tomar el agua de lluvia. Esa agua de lluvia que nos da el lugar, el sitio, vamos a buscar captarla, filtrarla, almacenarla y usarla. Este término en cuestión de sustentabilidad se llama cosechar el agua. Ujú. Y cosechar el agua es aprovechar las condiciones bioclimáticas que nos brinda el lugar. La lluvia es uno de esos rubros bioclimáticos que podríamos entonces utilizar a nuestro favor, pero siempre y cuando tengamos una precipitación pluvial adecuada o con una intensidad tal que pudiéramos captar por lo menos un 10%, así lo establece la norma, un 10% de nuestra demanda real, entendiendo como demanda real la necesidad de agua que requiere los usuarios en un edificio, no la demanda que nos establece el reglamento para establecer el volumen de nuestra cisterna de agua potable, que serían volúmenes diferentes. El volumen que nos establece el reglamento va a ser mayor al volumen real que necesitan los usuarios de un edificio. Bien, finalmente, a manera de conclusión, en estas palabras en color rojo, estoy señalando aquí algunos puntos a considerar para el diseño arquitectónico por este eje correspondiente al tema del agua. 1. Dejar ductos verticales y horizontales hidrosanitarios. Esto con la finalidad de que podamos tener instalaciones visibles. Recuerden que las instalaciones que debemos de buscar es precisamente que sean accesibles y precisamente estos ductos pues nos permiten sin ningún problema. También tener áreas de captación, filtración y almacenaje de agua de lluvia, el reciclaje del agua, plantas de tratamiento y sobre todo marcar en nuestros muebles como muebles ahorradores. Recordemos que los mingitorios pues ya no utilizan agua. También recordemos que las llaves vamos a buscar que sean con un gasto de tal manera que al abrirla nos dé una cantidad de agua mínima necesaria para poder lavarnos las manos o para hacer uso del WC. Bueno, en el siguiente rubro, que es energía, aquí estoy señalando un diagrama igual, insisto, muy esquemático. Es un diagrama que podríamos implementar para las oficinas, para un edificio de oficinas. Aquí del lado izquierdo en la flecha roja viene la acometida, lo llevamos a un transformador. Puede ser que a lo mejor el transformador ya esté en el poste y ya no lo requeriríamos, pero en dado caso, bueno, pues habrá que señalarlo. Luego el medidor, después la subestación, y luego viene aquí una parte muy importante, un tablero de transferencia. Es un tablero de transferencia antes del tablero general, y este tablero de transferencia es un equipo electrónico, es un equipo inteligente que va a tener la capacidad de poder dosificar la cantidad de energía eléctrica que requiera el edificio. Después del tablero de transferencia tendríamos nuestro tablero general y después de allí todos nuestros tableros de distribución, N tableros de distribución. En un edificio de oficinas también puede ser que se requiera una planta de emergencia, sobre todo para a lo mejor evacuar el edificio, que tuviéramos nuestras lámparas al interior, en los pasillos, en los andadores, en las escaleras, para poder evacuar el edificio en un momento dado. Recordemos que ante alguna eventualidad natural como un sismo, pues la energía eléctrica, bueno, pues se corta, ¿no? Tendríamos entonces esa planta de emergencia que únicamente va a alumbrar para que podamos desalojar el edificio. Bien, también es muy importante saber que, bueno, pues
Si el edificio puede generar su propia energía, qué mejor. Y si esa energía que más utiliza el edificio es la energía eléctrica, pues entonces busquemos esa energía eléctrica en dos caminos naturales que nos ofrece también el clima, que es el sol y que es el viento. Esa energía solar y esa energía eólica, a través de paneles solares y a través de aerogeneradores, podemos transformarla en energía eléctrica. Esa energía la vamos a mandar a un inversor y el inversor lo que va a hacer es que se va a conectar esa energía que ya generamos, que ya producimos, y la va a mandar al medidor. Aquí quiere decir entonces que debemos de tener un medidor especial que nos va a suministrar la compañía de CFE y le vamos a pedir que ese medidor tenga la capacidad de contabilizar en un sentido y en el otro, en un sentido y en el sentido opuesto. De tal manera que cuando estemos generando energía eléctrica, el medidor va a girar en sentido opuesto. Cuando no estemos produciendo energía, entonces nuestro tablero de transferencia va a buscar esa energía eléctrica y entonces nuestro medidor va a funcionar de manera normal. De igual manera, aquí abajo en las palabras de color rojo estoy señalando algunos puntos a considerar en el diseño arquitectónico. Hay que dejar ductos verticales, hay que dejar también ductos horizontales, pero son espacios de ductos eléctricos precisamente para a través de ellos hacer pasar todo nuestro cableado, todos nuestros cables que van a llevar energía eléctrica, tanto para alumbrado, tanto para fuerza, o sea, para contactos, así como para otras instalaciones que podrían ser el circuito cerrado de televisión, también bocidatos, alarmas, en fin. Y bueno, también pues habrá que considerar los paneles solares, en dónde ubicarlos. Al final de cuentas, pues nos implican un espacio. Quizás el mejor lugar sea la azotea, aunque también podríamos techar algún andador con paneles solares. Podríamos también proponer un aerogenerador, siempre y cuando los vientos dominantes pudieran tener por lo menos una velocidad ideal de 3 metros por segundo. Quizás podamos también incluso disponer de algún otro dispositivo o simplemente hacer una combinación entre paneles solares y aerogeneradores. Con ello entonces podríamos decir que nuestro edificio genera su propia energía y si lo quisiéramos certificar en el rubro de energía nos van a pedir que por lo menos estemos generando el 10% de la demanda total de energía que requiere el edificio para que pueda funcionar. También aquí, bueno, estoy escribiendo que requerimos de ese inversor, que es un elemento fundamental para esta producción de energía. No olvidemos también que propongamos lámparas ahorradoras, alumbrado exterior con paneles solares. También hay que considerar que la norma 008 de energía nos dice que no debemos de exceder una densidad máxima de watts por metro cuadrado, que esto es a razón de 30 watts por metro cuadrado, así como también la norma NMX 164 de Semarnat, donde nos dice también las densidades para el alumbrado en función del género de edificio y también en función del local arquitectónico. Ok, y para el siguiente rubro, que son los residuos sólidos, aquí es un esquema donde en función de lo que nos dice la norma y también de lo que nos dice el reglamento de construcciones para el diseño, para el proyecto arquitectónico,
nos establece que por lo menos debemos de considerar un espacio para la basura y la tenemos que dividir igual como mínimo en 3 partes, en orgánica, inorgánica y reciclable. También hace poco, el año anterior, salió una norma específica para residuos sólidos. La diferencia es que ya nos está entonces señalando que precisamente las divisiones, que ahorita son mínimo en 3, pues estas divisiones crezcan 5, 6 o 7 divisiones más, sobre todo en función del material que tengamos de desecho en la basura, ¿no? El reglamento, como aquí lo podemos leer en líneas rojas, en letras rojas, dice que debe de haber por reglamento un espacio para la basura de 0.01 metros cuadrados por metro cuadrado construido. ¿Mm? Y que también, por lo menos para la Ciudad de México, se tiene que una persona genera por día cerca de 3 kilogramos de basura. Uh-huh. Si nosotros trabajáramos en una oficina, tendríamos que saber qué porcentajes de basura, de tipo de basura estaríamos generando, qué porcentaje de basura orgánica estaríamos produciendo, de basura inorgánica y de basura reciclable. Seguramente que como es oficina, pues lo que más estaríamos generando sería papel, sería cartón. Tendríamos también pues basura orgánica, tenemos que comer, pero esa basura sería en un porcentaje menor. De igual manera, pues la basura inorgánica también se estaría produciendo. El reglamento nos señala que estos 3 espacios deben de estar ventilados, precisamente debe de tener una ventilación cruzada, entendiéndose como ventilación cruzada, de tal manera que en 2 muros paralelos existen aperturas, de tal forma que pueda entrar el aire en uno de ellos y salir por el otro muro paralelo a este. También en la basura orgánica señala el reglamento que se debe de dejar esta basura en un espacio confinado, en un espacio refrigerado, con una temperatura de hasta 2 grados centígrados como mínimo. También nos señala que el camión de la basura tendríamos que buscar ese espacio donde se pueda estacionar la basura y pueda cargar para llevarse esos residuos sólidos sin estorbar en la circulación de la calle, sin estorbar por la maniobra que tenga que hacer este camión. Y con ello entonces podríamos también en este rubro de residuos sólidos pelear que nuestro edificio califica sin ningún problema en el rubro de residuos sólidos. Bien, en el cuarto eje se refiere al espacio arquitectónico. Y este espacio arquitectónico, aquí es donde tenemos que adaptar este diseño arquitectónico con las condiciones bioclimáticas del lugar. Es decir, que vamos a buscar el confort del usuario en el espacio arquitectónico. Y ese confort debe de ser formado de 5 aspectos: el confort térmico, acústico, lumínico, olfático y psicológico. Todos son muy importantes, todos nos llevan a que si estoy trabajando en una oficina, al yo tener la temperatura adecuada para trabajar, entonces voy a tener una mejor producción. Si no existe algún sonido que me distraiga, igual voy a tener una mejor producción. Si la intensidad de la luz, aquí de manera natural esa luz es la adecuada, entonces también no voy a tener problemas para desarrollar bien mi trabajo. De igual forma, si no hubieran olores que me distraigan, que me perturben para mi desarrollo de mi trabajo, entonces estaría diciendo que estos 4 rubros de confort estarían logrados, así como también ese confort psicológico, donde voy a buscar que tenga el espacio arquitectónico una altura conveniente,
un color conveniente, una textura, y pues eso me va a llevar a establecer que el usuario tiene el confort adecuado, y entonces podría establecer que el espacio arquitectónico califica perfectamente como para decir que, y de igual manera que los 3 puntos anteriores, pues pueda yo pelear esa sustentabilidad. Sé que esta parte es quizás un poquito más difícil porque, bueno, tengo que acomodar mi diseño ante unas condiciones bioclimáticas. Recordemos que es la temperatura, que es la lluvia, que son los vientos dominantes, que es la humedad, que es la nubosidad, que es la radiación solar. Y bueno, y con base en esto se están haciendo en estas letras rojas las siguientes observaciones. Buscar una ventilación por efecto térmico, además de una ventilación cruzada por viento, por efecto dinámico del viento. Entonces, incluso aquí en el esquema que estamos observando, viene en color blanco un ducto central, un ducto vertical, que precisamente tiene esa gran ventaja, disipar el calor hacia la parte superior. Recordemos que el aire caliente tiende a flotar y entonces podríamos disipar ese calor que está al interior de nuestro edificio, sobre todo cuando no hay viento al exterior, y tendremos esa ventaja de que ese aire caliente, por un fenómeno físico de convección, pues tiende a flotar, y eso puede entonces darnos la oportunidad de tener una ventilación por efecto térmico. Cuando ya lleguen los vientos dominantes, buscar que el edificio pueda aprovechar en sus fachadas ese efecto del viento y buscar que penetre al interior del edificio y que salga por la superficie opuesta, o sea, esos muros opuestos, y con ello entonces estaríamos buscando y teniendo una ventilación natural, lo que se va a traducir en que no tengamos un equipo de aire acondicionado tan sofisticado como lo hemos estado viendo en muchos edificios actuales. Otro rubro a considerar es evitar las fachadas al poniente y hacia el norte, sobre todo si son edificios en la Ciudad de México. Lógicamente, pues cambiaría la situación al cambiarnos de localidad. ¿Por qué hacia el poniente y por qué hacia el norte? Hacia el poniente, pues, lo que va a originar que tengamos una intensidad de rayos solares que van a penetrar en nuestro edificio y van a originar que nuestro edificio se caliente. Y con ello perderíamos el confort térmico hacia el interior. Recordemos que de manera general podríamos establecer que el rango de confort térmico para la Ciudad de México oscila de 18 grados a 23 grados centígrados. Ese sería el rango de confort térmico de manera general, aunque ese confort se puede calcular de manera individualizada para cada edificio. Bien, por otro lado, vamos a buscar que la altura mínima de entrepiso, de piso a piso terminado, sea de 460 como mínimo para este género de edificio, o sea, de oficinas. También, si queremos pelear nuestra certificación de edificio sustentable, tenemos que establecer que nuestro edificio tiene una envolvente con materiales y sistemas constructivos que impiden que el calor que se genere al interior de las oficinas siempre se está estabilizando, siempre se está reduciendo en por lo menos un 20% con base a estos materiales. Y eso implica que entonces vamos a buscar que esa envolvente tenga una capacidad, con sus materiales, una capacidad térmica, de tal manera que nos aísle del medio ambiente. Es decir, que si afuera hace mucho calor, entendiéndose así como mucho calor, pues más allá de 25 grados para la Ciudad de México, pues que al interior tengamos por lo menos máximo 23 grados como límite.
En el caso contrario, que si en la temperatura ambiente fuese de 13 grados, hacia el interior de nuestro edificio la temperatura mínima va a ser de 18 grados. De esta manera, entonces, podríamos establecer que pues, nuestro edificio podría tener esa certificación de sustentabilidad. Por último, el último eje que hay que cuidar es el sitio. Con esto nos referimos a que el edificio de oficinas debe de ubicarse de tal manera que no genere un impacto urbano ambiental en donde se ubique. En la Ciudad de México, recordemos que SEDUBI nos establece que debemos de meter como requisito un estudio de impacto urbano ante esta situación, porque pues todo lo que se encuentre en un radio de 250 metros, este radio inmediato, pues lo vamos a afectar en todos los aspectos. Vamos a alterar el contexto urbano, pero también vamos a alterar el medio ambiente. Entonces debemos de tener en cuenta que debemos adaptar este edificio en el sitio donde se vaya a construir y también debemos de mitigar los efectos que va a originar este edificio, sobre todo en los rubros del agua, de energía y de residuos sólidos. Pero también debemos de pensar que los usuarios de este edificio deben de tener esa accesibilidad hacia este edificio de una manera de lo más conveniente posible. No podemos tener nuestro lugar de trabajo más allá de nuestra vivienda, de tal manera que por cualquier medio de transporte nos lleve más allá de 20 o 30 minutos por cualquier medio de transporte. Esto quiere decir que no nos debemos de tardar, así como diríamos las pizzas. Las pizzas no deben de llegar en no más allá de 20 minutos, si no ya son gratis, ¿verdad? Entonces aquí igual, nuestro lugar de trabajo no nos debe de quedar más allá de 20 minutos por cualquier medio de transporte. Si podemos llegar caminando, perfecto. Si podemos llegar en bicicleta o en el patín del diablo, que ya es otro medio de transporte que vemos aquí en la Ciudad de México, perfecto, igual. Si podemos llegar en auto o en motocicleta, que no nos lleve más allá de esos 30 minutos. O si podemos tener acceso a algún medio de transporte público que tiene esa capacidad como el metro de que nos lleve hasta nuestro centro de trabajo en esos 30 minutos, pues también es perfecto, es adecuado. Y pues el edificio como tal debe de adaptarse al lugar. Aquí en estas líneas rojas les estoy aquí escribiendo, bueno, aquí se fue la envolvente del edificio. Hay que proponer bahías de ascenso y descenso para nuestros vehículos, para cuando lleguemos al edificio, buscar muro de medidores para el agua, para la energía eléctrica, para teléfonos, etcétera. También, si queremos que nuestro edificio pueda entrar en la certificación de sustentabilidad, habrá que hacer una donación de nuestro edificio en un 10%. Habrá que buscar una plaza exterior y una plaza interior, una plaza que nos recibe. Tendremos que proponer mobiliario urbano para con nuestro contexto, así como también considerar como un biciestacionamiento, tanto para el mismo edificio como para el área donde se ubique estas oficinas. De igual forma, tenemos que buscar que nuestro edificio se integre a un contexto urbano por su forma, por su color, por su textura, etcétera. De igual manera, les podría decir que todos los terrenos nos señalan que debemos de tener un área libre mínima. Habrá que respetar este porcentaje que nos marque
la autoridad correspondiente normalmente nos dice que debemos dejar el 30%, pero si queremos que se vuelva sustentable, como les mencionaba, habría que agregarle un 10% más, es decir, que estaríamos teniendo como un 40% de área libre. Tenemos que decir que todos nuestros materiales que utilizamos para construir nuestro edificio, el 50% por lo menos de ellos son reciclables. Podríamos proponer, por ejemplo, fachadas con precolados y eso nos ayudaría bastante. De igual manera, eh, por ejemplo, el transporte público no nos debe de quedar más allá de 800 metros de nuestro edificio. De igual forma, la capacidad del estacionamiento de vehículos, además de lo que nos diga el reglamento de la Ciudad de México, habría que considerar todavía un 20% más de capacidad. En dado caso, también podríamos buscar esa capacidad de estacionamiento con un estacionamiento público que se encuentre cercano a nuestro edificio en no más allá de 300 metros. Y por último, y para cerrar esta presentación, les diría que principalmente nuestro edificio debe de responder a un diseño bioclimático, un diseño que precisamente se integre y que busque esa adaptación y mitigación con el medio ambiente en cuestión de temperatura, en cuestión de aprovechamiento de esos rayos solares, de ese aprovechamiento de los vientos dominantes, para sobre todo generar ventilación natural y también para producir energía eléctrica. Em, los, em, la humedad que existe en el lugar habría que considerarla porque nos va a originar que si la temperatura es alta y la humedad también, entonces vamos a tener una intensidad muy fuerte de calor en el extremo. Cuando hace frío y tenemos una humedad alta, pues igual se agudiza esta intensidad de frío y esos parámetros bioclimáticos habría que considerarlos bastante. De igual manera, bueno, pues la radiación solar que pues son rayos que a pesar de que exista nubosidad penetran estas nubes y llegan a nuestro edificio. Y habría que considerar que esa radiación en la Ciudad de México y sobre todo en todo el territorio de la República Mexicana es una intensidad muy alta. Estaríamos hablando de por lo menos 700 watts por metro cuadrado. Y es una intensidad bastante fuerte. Estaríamos hablando que México tiene esa bondad de tener esa capacidad de radiación y no la estamos utilizando. Bien, en fin, con esto quiero cerrar y con esto quiero concluir diciendo que son los 5 ejes importantes que debemos de considerar cuando nosotros diseñemos un edificio de oficinas y estos efectos formados por estos 5 ejes, pues son los puntos que debemos de considerar. Y debemos de considerarlos precisamente en la etapa de diseño arquitectónico, no después, sino es precisamente esta etapa de, del ciclo de vida de un edificio cuando la debemos de estudiar, la debemos de analizar. Con esto entonces quiero dar por cerrado esta exposición breve, insisto, es un tema complejo, pero quiero que quede así con esa intensidad muy básica, pero que nos despierta la idea de lo que podemos abundar y profundizar sobre los temas correspondientes a estos 5 ejes. Si hubiera alguna pregunta, adelante. Profe, bueno, yo en el proyecto, bueno, yo y mi equipo colocamos plantas, bueno, macetas en cada nivel para purificar y ambientar y, bueno, hacerlo como, en este caso, que sea más, bueno, para ayudar a las personas que se sientan más cómodas.
pero lo pusimos en una parte de sustentabilidad. Obviamente esto aumentó bueno, lo que es el riego. Sería conveniente quitarlo para poder, bueno, para usar mejor lo del agua y lo que usted nos comentaba, o podríamos dejarlo y usarla bueno, usar, no sé, alguna otra forma o algo para aclimatar, bueno, para poder usar esa parte. Sí, de hecho, para que podamos buscar una certificación, un punto muy importante es que debemos de tener en nuestro edificio por lo menos un 30% de áreas verdes. Ujú. En ocasiones también nos permiten que se contabilice este porcentaje con esa azotea verde. Ujú. También podríamos pensar algún espacio hacia el interior de nuestro edificio y con ello también la podríamos contabilizar. Ujú. Sin embargo, bueno, si es una maceta o si es un conjunto de macetas, sería un poquito difícil que pudiera participar en ese 30% que nos piden que tengamos para la certificación. Sin embargo, también yo te diría que por lo menos la vegetación hacia el interior cumple un requisito que es el confort psicológico. Y también recuerda que las plantas durante la noche absorben el dióxido de carbono y en el día van expulsando ese oxígeno que nos hace falta para purificar el aire que estamos respirando. Entonces te diría que sí es buena opción el proponer estas áreas verdes, estas macetas o estos jardines interiores, sí es muy buena opción. Lo que aquí debemos también de recalcar es que esas áreas verdes o ese jardín interior o esa maceta, pues vamos a buscar que tengan un riego con base a que sea agua proveniente de aguas que se hayan eh, obtenido, sobre todo de las aguas negras que hayamos eh, tratado, por lo menos con un tratamiento primario, y las plantas que tengamos hacia el interior de nuestro edificio fuesen regadas con nuestra cisterna, con nuestra segunda cisterna, que son aguas recicladas, provenientes de aguas grises y agua de lluvia. Ujú. También sí es muy importante que no porque mi edificio sea verde, ya sea sustentable, no es sustentable. Ujú. Para que yo pueda decir que la vegetación contribuye con la sustentabilidad, habrá que buscar plantas, número uno, que sean del lugar, o sea, que sean endémicas, no buscar plantas que son difíciles que se puedan dar en el edificio o en el jardín, y sobre todo que pues son regadas con aguas negras o con agua negra tratada o con agua gris tratada, ujú, o con agua de lluvia. Entonces yo te diría que sí, sí, eso puede ser factible. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, es que el doctor Charboy fue muy puntual con la exposición, con todo lo que nos explicó, varios tips, ¿verdad? Para el diseño arquitectónico que bueno, estoy segura que utilizarán y toda esta parte de normatividad que nos ha mencionado. Bien. Profesor, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando se agota el agua que acumulamos para reciclaje? Por ejemplo, el agua gris y el agua jabonosa. Es que, bueno, en una revisión del proyecto ejecutivo, un profesor nos dijo que existe un mecanismo que se llama bypass, pero no sé cómo funciona o cómo se aplica en este caso. Perdón, se cortó el micrófono, el sonido. Cuando se junta el agua gris con ¿qué otra agua me decías? Ah, que cuando, por ejemplo, se agota el agua reciclada. Porque, por ejemplo, un profesor me comentaba que cómo nosotros podemos justificar que esa agua va a ser suficiente para nuestro edificio de oficinas y que
Pues tenemos que considerar utilizar un bypass, pero ese cómo funciona o cómo, en qué parte, bueno, empieza a ser sustentable usarlo. No lo entiendo. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos que toda esa agua va a ser suficiente para que bueno, para abastecer los servicios de la oficina? Ya, mira, en primera, tú tienes que determinar cuántos usuarios tendría tu edificio. El reglamento establece que para el edificio de oficinas establece un rango de 9.3 metros cuadrados por usuario. Si tú tuvieras 5,000 metros cuadrados, divides 9.3, ese valor entre 9.3 y te va a dar el número de usuarios. La norma 164 de Semarnat establece que para calcular la demanda de agua real, consideres a razón de que el 50% de tus usuarios son hombres y, perdón, que el 50% de los usuarios son mujeres y que el otro 50% son hombres, ¿no? Eh, con base en eso, si tú tienes el total de usuarios y estableces que la mitad son hombres y la mitad son mujeres, entonces podrías establecer cuál es tu demanda real. Con base en eso, puedes establecer cuál es la demanda de agua que requieres para WC y cuál es la demanda real que requieres para lavabos. Aquí no tienes regaderas porque son oficinas. Y luego, si tú reciclas el agua gris, pues te va a dar un volumen que a lo mejor es un volumen menor al agua que se requiere para suministrarle a los muebles del WC. Si hubiera todavía una diferencia, o sea, un déficit, podrías juntar esa agua que te falta con el agua proveniente de la lluvia. Y entonces la suma del agua reciclada, que es agua gris, más el agua de la lluvia, quizás ya podría ser suficiente para tu suministro de agua a los muebles del WC. En ese momento tú podrías decir si eso es suficiente o no es suficiente. Y si todavía de plano no llegas al volumen necesario para tus muebles de WC, tendrás que compensarlo con agua potable. Esto implica que entonces, como yo les mencionaba, sí es importante tener dos cisternas, una cisterna de agua potable y una cisterna de agua reciclada y con ellas también con agua de lluvia. En un momento dado, bien sabemos que pues no todos los lugares tenemos eternamente el suministro de agua potable. Algún día nos va a fallar esa agua potable. Entonces, para una emergencia sí podrías entonces decir que el agua que a lo mejor tienes en tu segunda cisterna, que es agua reciclada y agua de lluvia, pudiera llegar a alimentar a la cisterna de agua potable, pero como una medida de emergencia. Y allí es donde necesitarías ese bypass, donde estarías comunicando a la cisterna de agua potable con la cisterna de agua reciclada y de agua de lluvia. ¿Sí? Vale, gracias, profe. Bueno, pues maestra, nos despedimos y cerramos este trance. Sí, maestro, pues muchas gracias por todos estos tips. A lo mejor los alumnos se quedan un poco inquietos, ¿verdad? Porque pues su proyecto ya está realizado. Sin embargo, es indudable que todos estos elementos, tips que decía, ¿verdad? Y normatividad, pues ellos la van a usar para los siguientes proyectos que tengan. Y bueno, pues esta información que se les ha dado, quizás, ¿verdad? Y solo quizás la van a tener que atesorar, guardar para los próximos semestres. Es muy importante para sus proyectos de arquitectónicos,
¿sí? Esperamos siempre que cuando llegan a ejecutivo todos estos elementos, toda esta información exista en el proyecto arquitectónico. Entonces, por eso decía, es indudable. Maestro Colín, buenas tardes. Mire, nos acompañó aquí, no me di cuenta, no lo saludamos, perdón. Sí, no nos saludamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel Ángel. Qué buena plática, muy ilustrativa, muy completa, muy completa. De seguro les va a servir mucho a los chicos y sobre todo a nosotros, maestros, para poder implementar la información que les damos, ¿no? A mí lo que me preocupa nada más es que si esto se está también transmitiendo a los profesores de proyecto arquitectónico, porque cuando llegan aquí, pues ya, como decías bien, pues ya están muchas decisiones tomadas en lo arquitectónico, ¿no? Y a veces ya no hay mucho que hacer. Nos llegan constantemente fachadas que por todos lados son cristal, ¿no? El cristal de piso a techo y de lado a lado, de extremo a extremo, y sólidos, ¿no? O sea, no hay ninguna ventilación ni nada. Entonces, el aire acondicionado es forzoso, hay que meter cortinas. Entonces, el consumo de aire acondicionado es tremendo y vienen ductos muy pequeños, o a veces no vienen ductos. Entonces, viene una serie de cosas que no seguramente no tomaron en cuenta en el proyecto arquitectónico, que sí sería bueno que estas pláticas, este tipo de pláticas muy ilustrativas, se dieran también en esta materia, en el proyecto arquitectónico, para que nos llegaran proyectos un poquito más considerando que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Otro punto que quería yo considerar y siempre ha sido una duda que tengo es esto que acaba de mencionar la chica del bypass y del uso del agua de lluvia y del agua gris para darle a los excusados y qué pasa cuando es insuficiente. Yo creo que la pregunta iba en el otro sentido. Cuando no es suficiente esta agua para el uso de excusados. En ese caso tenemos que combinarla con el agua potable y pero en ese sentido, porque el agua de lluvia la consideramos cuántos meses llueve en nuestra ciudad, muy pocos respecto al total del año. Entonces, cuando se almacena, ¿no? Y está llena nuestra cisterna, pues lo demás se desecha, ¿no? Se tira. Sí, se tira. Tira o se va. Sí, se tira, ¿no? El excedente. Entonces, la capacidad es limitada de acumulación de agua potable, de agua de lluvia. Entonces, pues es muy poca la que se alcanza a tomar, ¿no? Y en el tiempo de sequías, que no hay llueve, pues entonces nada más se usa la que tenemos de reciclada, ¿no? Entonces, pues muchas veces es insuficiente, entonces tenemos que tomar agua potable. Y yo creo que esto era al revés, o sea, de usar el agua potable hacia el uso de expulsados en cierto momento. Y yo creo que la pregunta era cómo funcionaba ese bypass. También he tenido esa duda. Sí. Sí, finalmente, bueno, aquí la situación que debemos siempre de considerar es que, como decía al principio, si no hay agua, el edificio no puede funcionar. Yo me acuerdo que en la escuela, si no tenemos agua, la escuela se colapsa y se colapsa en menos de 24 horas. Entonces, siempre es importante, como dirían, no tener una vela, sino tener muchas velitas, y una puede funcionarme para otra y que juntas me dan el servicio. Y cuando una vela se me apaga, pues tengo las restantes, ¿no? No tener una vela muy grandota, sino varias pequeñitas para que con ello pueda funcionar mi edificio. Y precisamente, bueno, pues cuando uno calcula la demanda de agua real con respecto a la capacidad que debe de tener la cisterna en función de lo que nos dice el reglamento, podemos ver que el edificio puede subsistir en varios días. O sea, puede llegar a tener, yo he calculado edificios que pueden llegar a subsistir sin agua, sin suministro de agua potable, de por lo menos de 8 a 13 o 17 días, sin ningún problema. Claro, aquí alguien podría decir, oye, pues llamamos una pipa y bueno, pues exacto, agrégale un día más. Entonces, se va dando esa situación donde ya no estamos supeditados exclusivamente a la llave de la toma domiciliaria. Claro. Sí.
Pues muy bien, Hay otra no sé. pregunta también que me ha provocado siempre me hace un poquito de ruido. Está mucho esa tendencia hacia las fachadas verdes, los muros verdes, las azoteas verdes, y todo eso requiere agua. O sea, por un lado se trae un impacto positivo en lo verde, Sí. pero por otro lado se excede el volumen de agua. ¿Y en qué terminan los edificios en que se secan las plantas? Hay varias estaciones de metro o del sistema el sistema de transporte colectivo de autobuses que ya están secas todas las fachadas verdes que pusieron en un principio por falta de mantenimiento y por falta de riego, porque no hay agua. Tú pones vegetación, pones una azotea verde y entonces te recomiendan que no riegues las plantas, pero se secan y terminas haciendo tierra, ¿no? O sea, quitándolas porque no funcionan por la falta de agua que hay, ¿no? O sea, es una tendencia a la escasez del agua. Entonces, yo creo que algunos de los puntos los podemos atender y otros tendrán que irse comparando a ver cuál es más benéfico que otro. Lo digo por el chico que preguntaba de las macetas, que sí requieren riego y que a lo mejor al aumentar el riego por las plantas o las macetas que puso, pues va a tener que decidir si las sigue usando o no. Entonces, para que no pase esto de que las azoteas verdes o los muros verdes terminen quedándose secos, ¿no? Sí, yo en lo particular, no me gustan las azoteas verdes, por lo mismo, tienen dos problemas. Uno, subir el agua para riego. Y estamos hablando a veces de 13 metros de altura o 30 metros de altura. Dos, finalmente es un peso para el edificio. Y sobre todo en la azotea, pues es un peso que incrementa la carga del edificio. Y la otra situación, se había justificado una azotea verde porque precisamente una superficie de la envolvente del edificio es esta azotea y una azotea verde permite disminuir la temperatura interior. Sin embargo, ya se han realizado estudios y se ha encontrado que la disminución y control de la temperatura interior por una azotea verde apenas es de 2 grados centígrados. O sea, no es mucho la diferencia. ¿Mm? Lo que yo sí estoy de acuerdo son en los muros verdes, pero esos muros verdes siempre y cuando, igual, sea una vegetación de la zona, del lugar, que sea esa vegetación endémica y que comience a trepar sobre la fachada y que esa fachada a lo mejor es una fachada al poniente y a pesar de que sea un muro que no tenga ventanas, pues finalmente es una superficie que adquiere calor y lo transmite hacia el interior. Si le agregamos ese muro verde, pero ese muro verde natural, con esa enredadera endémica, entonces sí vamos a disminuir la temperatura que tengamos al interior y también como es una planta endémica, bueno, pues no va a requerir de un riego tan fuerte, tan extremo. En una ocasión me acuerdo que en un edificio, en algunas áreas de ciudad universitaria, tenían pasto en algunas zonas. Se dieron cuenta que pues mejor si quitaban ese pasto y dejaban que creciera alguna vegetación endémica del lugar, entonces ya no tenían que regar esa zona verde. Y entonces por lo mismo esa vegetación crece de manera natural y la cantidad de agua que requiere lo busca en el medio ambiente. Ujú. Ya no con ese riego que debemos de hacer, pues ahora sí que de manera que nos dice que a razón de 5 litros de agua por metro cuadrado cada tercer día, ¿no? Por lo menos. Sí. Entonces ya hay un ahorro muy fuerte allí. O sea, la clave es usar plantas endémicas. Y endémico implica que se basa con lo que hay en la naturaleza, en la región. Muy bien. Sí, Muy bien, eran nada más las preguntas que quería hacer fuera de ahí. Te felicito por esta extraordinaria participación para nuestros alumnos, que seguramente les va a dar muchos datos para que proyecten de una manera distinta. gracias.
Gracias, maestro. Nada más para contestarle a Leti González, que creo que ella nos preguntaba sobre la válvula. Bueno, el bypass es una válvula y lo que pasa es que se tiene que dejar fuera el otro dispositivo, en este caso, o la cisterna de agua potable o la cisterna de agua tratada, ¿no? Entonces, a ver, abrí aquí rápido el Google, a ver si lo... aquí está, ¿sí? Entonces, Leti, ese es el bypass, ¿sí? Dejas fuera un servicio, en este caso el agua tratada, la dejas fuera, ¿sí? Y empieza a funcionar, bueno, abres la otra válvula para que entre el agua potable, en el caso si no tuvieras para los sanitarios, y eso es lo que seguramente tu maestro se refería que iba a un bypass. Pues muchas gracias a todos por su presencia. Mañana continuamos con costos y presupuestos a la 1 de la tarde. Veo aquí varios compañeros que nos han seguido en todas las pláticas. Y bueno, pues es de su interés y es justo para su apoyo para el proyecto ejecutivo. Maestro Chargoy, pues muchísimas gracias. Gracias, maestro Colín, y gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, maestro Colín. Hasta luego, maestra Elsa.